Hola, hola amigos, amigas de La Voz del Consumidor. Como todos los jueves nuevamente estamos en una nueva edición de nuestro programa a través de Conadecus TV, nuestro estudio de televisión donde estamos transmitiendo en directo para todos los consumidores y consumidoras de Chile. Pero como siempre tenemos a invitados importantes. Hoy día tenemos un invitado especial. La verdad es que él debiera estar aquí y yo en el otro lado. Él es periodista y él debiera estar haciendo la entrevista. Pero estamos aquí, esta es una conversación amena que vamos a tener con don Héctor Reyes, periodista, experto en comunicaciones, ingeniero en sonido y exgerente general del medio de Clinic. Bueno, don Héctor lleva una larga trayectoria en los medios, principalmente en medios como Clinic, donde ha hecho todas las transiciones, y hoy día lo hemos invitado porque creemos que es importante ver y conversar con un experto en comunicación y con un periodista el contexto que nos encontramos hoy día pre-plebiscito para poder resolver esta controversia que está entre que si se aprueba o se rechaza este texto de nueva constitución. Héctor, un gusto de tenerte aquí en La Voz del Consumidor. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia, que lo entiendo que es grande y muy interesada en los temas que ustedes tocan. Y sí, pues efectivamente, para nosotros los que estamos metidos en el tema de las comunicaciones, no expertos, porque la verdad que estamos en un momento en que no hay nadie experto, somos testigos de lo que está pasando con esta modificación del mundo digital, pero para nosotros que hemos estado trabajando años en esto, son momentos muy entretenidos, porque uno ve cómo empiezan a darse todas las interacciones, cómo operan los mecanismos de comunicación, cómo reaccionan los medios. La verdad es que para nosotros es muy apasionante ver momentos como estos. Sí, es verdad. Yo creo que los comunicadores, los periodistas, toda la gente en las comunicaciones hoy día, cada día como que se torna más difícil poder entender el contexto donde se desenvuelven las comunicaciones. Hoy día ya las comunicaciones están más socializadas, hoy día ya la televisión tiene una influencia, pero las redes sociales también tienen una influencia gigantesca en las decisiones de las personas. Héctor, ¿cómo has visto tú esta campaña? ¿Qué en esta campaña del apruebo y el rechazo, que es donde estamos insertos y tan cerquita de poder tener los resultados y que ahí se van a ver cuáles fueron las campañas más efectivas? Porque los ciudadanos van a tener que de tomar una decisión el domingo para marcar cuál de las dos opciones quieren, y probablemente ahí se va a ver cuál fue los mensajes, la comunicación y la campaña que acertó mejor en influir en la decisión de los ciudadanos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí me llaman la atención básicamente dos situaciones en todo este proceso eleccionario de ahora. En primer lugar, está siempre el tema, ¿cierto?, del dinero, ¿cierto? Las campañas valen dinero. O sea, sí, por supuesto. Con platitas se compran huevos, dicen por ahí. Sí. Indudablemente hay una de las opciones que tiene una diferencia notable respecto de la otra. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que le jugó en contra en esta vuelta. ¿Y sabes por qué? Porque partieron muy temprano. En general, cuando tú quieres instalar una narrativa, es lo mismo que entrenar para una maratón. Si la maratón es el 1 de noviembre, ese día tengo que correr. Si me la atrasan 2 semanas, soné. Claro. Yo creo que pasó algo parecido. Aquí partieron muy antes y la narrativa de generar la duda sobre el contenido empezó a derrumbarse porque apareció el concepto del fake, que se empezó a instalar dentro de las redes sociales, y llegamos a un momento como el que estamos ahora, en que yo creo que definitivamente al final les jugó en contra, porque hay muchas cosas que ellos trataron de instalar como dudas, pero que finalmente ahora la gente las tiene como certezas respecto del contenido del borrador. Entonces ahí yo creo que hubo un problema respecto de eso. Yo creo que partieron antes, no llegaron al día de la elección con la instalación de la narrativa en la forma que debía haber sido. Claro, cuando sucede esto en las campañas, efectivamente, cuando tú adelantas la campaña tiene que ir creciendo para hacer el remate perfecto cuando se cierran las campañas. Justamente, hay una en el cierre de campaña está en el pic.
Claro que sí. Bueno, y tienes razón. Efectivamente, han habido muchas aclaraciones de mentiras que verdades que se quisieron instalar, pero que eran mentiras. Otras que fueron mentiras derechamente, ¿no? Claro, o sea, hay aquí todo un juego. Pero como que en los dos lados ha habido también un poquito de juego de palabras para poder aclarar cosas, ¿no? Viendo a veces los debates, justamente hay algunos que afirman y van más allá de lo mismo que está escrito en la Constitución. Absolutamente. Y lo interpretan a su manera. Pero siempre queda, pero esto puede implícitamente estar considerado, pero no lo dice. Entonces, por lo tanto, la ley tendrá que aclarar Bueno, es un detalle súper importante, pero desde el punto de vista comunicacional tiene una manifestación muy entretenida, que es la definición de las vocerías. Si te fijas en este momento, por ejemplo, por el lado de la prueba, que es bien claro, tenemos la vocería con Bárbara Sepúlveda y con Vlado Milosic, ¿cierto? Y esa fue una vocería que como que se dio en la jugada, y de repente obviamente los evaluaron y dijeron esto está trabajando muy bien. Pero para atrás, tú te encuentras que de repente habían personas que estaban hablando por el apruebo y que ensuciaron la discusión y que le jugó muy en contra. O sea, sin ir más lejos, cuando se monta la convención, es donde están es donde están las cuñas que más daño le hicieron a la opción de la nueva Constitución. Tú las encuentras ahí, el tema del himno nacional, por ahí en un programa de televisión que desgraciadamente ya no existe. Hay un problema de coordinaciones, sí. Sí, yo en la campaña de la prueba han habido problemas de coordinaciones. No sé, por eso digo yo de que el domingo vamos a ver efectivamente si ese diseño que tuvo el apruebo era el correcto o no. De poner figuras políticas, Vlado Milosic es una figura política, la Natalia Piagentili también, puso a los políticos. En cambio, en la propuesta de campaña del rechazo, se escondieron los dinosaurios de la política, los escondieron y sacaron unos rostros que, si bien están relacionados, financiados por los mismos, pero ellos escondieron la cara. Probablemente ahora en los últimos días han aparecido algunos, probablemente los que tienen a lo mejor más credibilidad han tratado de instalarlo, pero por ejemplo el expresidente Piñera no apareció nada. No. Se escondió, ¿no? Cuando él era... Por último, la presidenta Bachelet lo afirmó, ella ha dado la cara, el presidente Frey también dio la cara, el presidente Lagos también, ¿no? Todos ellos han dado la cara, pero el único que se escondió fue el presidente Piñera, ¿no? Y se escondieron un montón de figuras que hoy día están en el rechazo, pero que no aparecieron en ninguna parte, y hicieron una primera línea con dirigentes de organizaciones justamente cercanas a la oposición hoy día, ¿no? Bueno, el caso que tú mencionas del presidente Piñera, en el entendido que es el gobernante que dejó el poder hace poco más de 6 meses, ¿cierto? Su desaparición es total, pues, porque es de los medios establecidos, los medios de comunicación, y de las redes simplemente nunca más tuiteó, nunca más dijo nada. O sea, a mí no me extrañaría que no estuviera en Chile, que no lo sepamos. O sea, realmente nadie sabe qué pasó con Piñera, y eso es muy notable, siendo que fue el mandatario que entregó el poder hace poquito. Ahora, bueno, tú sabes que en lo que es la estrategia electoral muchas veces se instalan algunas ideas que ciertos rostros no le convienen al mensaje, y simplemente les piden que se retiren o no les abren la puerta. Yo creo que aquí el presidente Piñera tomó la decisión de él retroceder en este proceso. Además que convengamos que también su salida fue una salida áspera, y sí, que probablemente, digamos, con algunos flancos descubiertos que tiene que cuidar. Así que yo creo que ahí hay una mezcla de situaciones. Claro, o sea, tengámoslo en cuenta de que él es parte responsable de que haya ocurrido este plebiscito. O sea, y si fuéramos indulgentes con el adjetivo, protagonista. Protagonista. Siendo indulgentes, o sea, de todas maneras. Claro. Es muy raro que no esté, ¿eh? Eso es muy raro. Es muy raro. Ahora, hay otras situaciones que también se han estado dando en cuanto a grupos considerados de centro izquierda que hoy día están con un discurso que se fueron unos amarillos, otros que son rechazo para reformar,
todos estos grupos que antes eran de centro izquierda y se siguen declarando de centro izquierda, pero dicen de que no les gusta la Constitución y que ellos están por aprobar rechazar para reformar. Otro, como son los amarillos y otros grupos, uniéndose justamente a los grupos de derecha de oposición que rechazan absolutamente y están haciendo acuerdos. ¿Cómo lo encuentras tú? ¿Que encuentras que eso es viable? Yo te diría que ahí hay dos temas. Hace unos días yo conversaba con una persona, digamos, de más edad que nosotros, y él me decía que lo que estábamos asistiendo era un cambio del poder, que el poder donde había estado anichado durante los 30 años anteriores estaba cambiando de manos, y eso generaba cierto tipo de fricciones y también evidenciaba una situación, que es que durante los 30 años, esto que le llamaban el gobierno de los acuerdos, el sistema de los acuerdos, en realidad eran cocinas. O sea, estas cosas se arreglaban probablemente en una comida, en la casa de alguna de las personas, donde concurrían todos los que iban a poner su voto para llevar algún proyecto en adelante. Entonces, en la práctica, a lo que estamos asistiendo ahora, yo te diría que es el fin del baile de las máscaras. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que, por ejemplo, figuras políticas como la senadora Rincón, que fue superintendenta de FP, ¿no? Sí. De reguladora pasó a regulada después cuando estuvo en los directorios. Exacto. Y después entra al poder político, al legislativo. Entonces, esa figura, en el fondo tú te das cuenta que son personas que han estado siempre en relación con el poder en un lado u en otro, y que ahora, hoy día, simplemente las máscaras están en el suelo, porque en el fondo este cambio de manos del poder va a hacer que mucha gente que tuvo posiciones muy acomodadas y mucho poder durante mucho tiempo, simplemente va a quedar en el camino. Además que hay que considerar que tenemos un presidente de 36 años, o sea, acá hay una generación importante que simplemente no pudo jugar. La de los 40 años no jugaron porque no los dejaron. Entonces, la verdad es que los cabros vienen empujando el carro con todo. Entonces, muchos no van a tener espacio en el nuevo paradigma que se va a dar. Héctor, pero yendo ahí a una cosa más cercana, ¿tú crees que con la nueva Constitución va a cambiar y la vieja política va a pasar para otro lado? ¿O no va a seguir siendo lo mismo? ¿O la nueva política no adoptará las mismas prácticas de la vieja política? Yo creo que eso es algo que está por definirse, ¿eh? Y en ese sentido, digamos, yo creo que tu aprehensión es súper justificable, y creo que todos la tenemos, sobre todo los que hemos visto cómo operó esto en los años anteriores. Ahora va a depender un poco de los nuevos estilos y quizás el sistema de comunicaciones que tenemos, porque yo creo que a mucha gente joven le debe haber llamado la atención muchas veces que hay políticos viejos como que creen que las redes no tienen memoria. O sea, tú tiráis en este momento la misma senadora Rincón, que ahora está en contra de las naciones plurinacionales, y sin embargo tú escarbas un poco en red y te encuentras que estuvo a favor hace poco tiempo. Entonces, anoche fue vi un debate donde estaba Yasna Proboste y por el frente estaba Carlos Maldonado. Y Carlos Maldonado hablando del tema de la plurinacionalidad y todo lo que tenía que ver con los pueblos indígenas, de todos los pueblos, el pueblo mapuche y todo. Y ella le leyó su programa presidencial. Pero ¿en qué quedó el programa? Si usted está hablando ahora, no lo que usted dijo, esto prometió cuando fue precandidato presidencial. Y ahora usted está hablando de esto. Le pasó a Cortázar. A Cortázar, que le sacaron el programa con el que iba por constituyente y lo tenía puesto en la plurinacionalidad. Entonces, yo creo que en el escenario nuevo ya tenemos esto, que las redes sí tienen memoria. Antes está ese dicho que los caballeros no tienen memoria, no, se acabó. No. Ahora las redes tienen memoria. Entonces, y ¿sabes qué? Aquí hay un tema súper relevante que yo venía pensando para acá de mencionarlo, y aquí me das tú la pauta para hablar de él. El accountability político. Exacto. O sea, aquí vamos a tener que generar un debate en el sentido de porque tú conoces muy bien esto porque estás metido en el tema de los consumidores. Hay otros países donde la accountability, digamos, sí, te meten preso por eso. Sí. Acá es como que pasa nada, y resulta que aquí hubo instalaciones de información falsa, y va a llegar un momento que estas personas las van a tener que sacar al pizarrón. Oye, ¿por qué hiciste esto?
No sé si te ha pasado a ti. Yo tengo amigos de derecha, pero de derecha de que no andan metidos, digamos, en política y que están avergonzados. Están avergonzados. Pero algunos no se avergüenzan de nada. No, pero gente... La mayoría, no sé, pero... la mayoría de los que están, digamos, de los que han cometido abusos, no solamente contra los consumidores, sino que abusos contra el Estado, han evadido impuestos, han hecho todo tipo de martingala, pero ellos andan campantes como si nada hubiera pasado, siguen siendo grandes señores. Pero ese es el problema, y el ciudadano los ve en la calle, los ve nuevamente, y cuando llegan las condenas no pasa nada. Entonces uno llega y dice, ¿y esta Constitución qué va a hacer para poder terminar, por ejemplo, con los abusos? ¿Dónde está ahí el tema de los abusos que tenga la Constitución, esté redactado para que se provoque una agenda antiabuso? O sea, yo me voy a los artículos, está el artículo 180, en el artículo 182, inciso 5, está todo lo que tiene que ver con colusión, tiene que ver con lo que tiene que... viene y dice que van a ser delitos, las colusiones, los acuerdos, todo lo que está escrito, pero eso está escrito ya. Sí dice que va a tener que haber una política para evitar las concentraciones, pero no dice cómo. Y es bastante corto con los problemas que existen para que en este país se terminen los oligopolios, la concentración económica, el privilegio que tienen para poder tener posición dominante en el mercado y no desconcentrar los mercados. Habla de que no se va a prohibir la concentración de mercados, pero está todo eso, ya está en el decreto ley 211. No hay nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que uno lee. Yo hubiera esperado, primero, ¿por qué un funcionario público como el fiscal el fiscal nacional económico tiene atribuciones exclusivas para poder perseguir a las empresas y a los ejecutivos cuando cometen un delito? Queda a criterio de él. Y nadie más puede intervenir. Eso es lo que todos, yo creo que los ciudadanos queremos cambiar. Queremos cambiar el silencio que hace el director de impuestos internos. Bueno, yo creo que cuando fue el tema del financiamiento de la política, el director, señor Barraza, se quedó en silencio y no demandó a algunos y a otros no. Si tenía que haberlos demandado a todos. Esto es lo que molesta. Y en el artículo 182, inciso 5, si no mal no me equivoco, ahí está. No lo veo con claridad. Bueno, hay mucho que discutir todavía, hay mucho que conversar y yo creo que en cierta forma hay un escenario mucho más propicio que el que da la Constitución del 80. Porque en este país se dan cosas muy ridículas. Por ejemplo, yo que me dedicaba a la publicidad, si yo pusiera un aviso en el diario o en redes que dijera, este auto no usa benzina y tiene motor a explosión, no tiene que echar nunca más benzina, al otro día estoy detenido, sí, o estoy multado. Pero resulta que aquí de repente, a través de la política, tú puedes decir como que el texto de la Constitución no está la obligatoriedad. Tú lo puedes decir y no te pasa nada. No. Y no te pasa nada. Entonces, hay cosas muy bien logradas en la nueva Constitución. Yo reconozco que hay cosas que a mí me gustan. O sea, yo lo he leído, hay cosas que a mí me gustan. Sí, yo creo que hay el 80-90% yo creo que uno está de acuerdo con todo lo que está expuesto en eso. Hay puntos donde uno puede tener discrepancia. Ojalá tengamos la oportunidad de corregirlo. Tú tienes alto conocimiento sobre el tema de consumidores. Nosotros tenemos ahí el artículo 81, inciso 1 y inciso 2, que es el más explícito. El 80 también, pero tiene que ver con las empresas que van a tener que también tener prácticas de resguardo para la protección de los consumidores. Perfecto. Pero tenemos el artículo 81, inciso 1, donde yo comparto plenamente la declaración de derechos de los consumidores que hay ahí, más también
digamos, como derecho constitucional a que se reconozca la restitución, la compensación e indemnización que deben recibir los consumidores. Pero tras cartón en el inciso 2 del artículo 81 sale con algo que deja y que deja un sabor amargo para las asociaciones de consumidores. No reconocerlas. No, ni una sola mención a las asociaciones de consumidores. Y segundo, te instala, mira, voy a decirlo como yo creo. Los que promovieron de que había un león sin dientes, hoy día volvieron a instalar lo mismo. Hemos vuelto nuevamente al proyecto de la presidenta Bachelet, que decía de que iba a ser un fortalecimiento del CERNAC, y después cuando salió la ley, los que defendían el proyecto de la presidenta Bachelet decían que había quedado, el CERNAC era un león sin dientes porque el Tribunal Constitucional no le había entregado las facultades sancionatorias. Bueno, hoy día en el texto, en el inciso 2, vuelve a eso. Pero en el proyecto de la presidenta Bachelet, al menos nominalmente se decía de que era fortalecimiento del CERNAC y de las asociaciones de consumidores. De las asociaciones de consumidores hubo poquito. Yo creo que no era el objetivo. El objetivo era fortalecer el organismo público. Pero, y aquí viene la pregunta que yo le hago a algunos, le digo, ¿qué es lo que quiere el consumidor? Porque cuando sale la señora, la actriz en la franja, sale y va al supermercado, llega a la le dice, pues ella pues vuelve enojada, le dice, aquí está, el CERNAC lo va a multar. ¿Y el consumidor quiere que multen al proveedor o quiere que lo compensen y que le restituyan? ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Que multen al proveedor y él? ¿Quién lo representa a él? Definitivamente eso no está claro, ¿eh? Y no está definido. Y cuando la persona, como dices tú, reclama porque ve vulnerada sus derechos, quiere un acto reparatorio inmediato. Eso es. Quiero colgamos en la plaza. Pero mira, yo creo que, y aquí las asociaciones de consumidores son unos actores fundamentales respecto a lo que voy a decir. Pero para los que escribieron la Constitución no eran fundamentales. No, pero lo fíjate, igual, te voy a dar dame 2 segundos para aclararte. Yo fui a la Comisión de Derechos Fundamentales, entregamos un texto. El texto lo acordamos, se presentó la moción por parte de 10 convencionales. Fue rechazado. Ese texto incluía lo que nosotros creíamos que era lo que había que, quedar escrito en esta nueva constitución. Perdimos. Perfecto, se aprobó otro texto. Pero además no fuimos solamente, fui yo. En segunda oportunidad fui con los consultores, los delegados que venían de las Naciones Unidas y de la UNTA. Y fuimos juntos a reunirnos con la mesa de la Convención Constitucional para entregarle la propuesta de las Naciones Unidas y la UNTA con 2 propuestas de redacción. Fue tomada en cuenta una parte de la redacción, pero la segunda de las asociaciones de consumidores se eliminó. Esa es la experiencia mía. Bueno, queda mucho terreno para trabajar a ustedes sin lugar a dudas, pero son unos actores fundamentales, ¿eh? Porque esto llevándolo, digamos, bien arriba, macro, al final lo que queremos es un equilibrio que permita que el sistema funcione. Porque el sistema a través del abuso se pisa la propia cola. Y aquí tenemos a las ISAPRES como un ejemplo para darnos cuenta de eso. Entonces, en el fondo lo que hay que perseguir y en lo que hay que buscar es que tanto consumidores como proveedores de servicios y de productos lleguen a un equilibrio donde se pueda dialogar y la energía del trabajo que se llama dinero fluya de una forma que sea virtuosa para todos. Ahí está el problema, que de repente el egoísmo, el interés de ganar en corto, la ambición rompen un poquito el saco. Y ya estamos viendo situaciones que se están dando con la Constitución del 80, donde claramente se rompió el saco. Definitivamente la Constitución del 80 no nos favorece efectivamente, no nos favorece en nada. La verdad que ha sido una barrera a veces insalvable,
porque con esto de tener que privilegiar la actividad económica de las empresas y principalmente no ha tenido tampoco los instrumentos, o también un poquito falta de voluntad política, de poderle hacer los cambios en las legislaciones para que sean coherentes. Aquí hay un problema de coherencia de coherencia. Hay un problema de falta de diálogo de las fuentes. Por ejemplo, ninguna ley es coherente, una ley especial es coherente una con otra. Claro. Y ninguna de esas leyes especiales que al final regulan la actividad, pero también regulan la relación con los usuarios, con los consumidores, está coherente con la ley del consumidor, con la cual es de segunda jerarquía al final. Ese es un tema. Y yo creo que ese era un tema a abordarlo con la nueva Constitución. Pero yo te diría que la nueva Constitución nos dejó un regalito, que nos puso el concepto de la armonización. Y ahora lo entendemos. Y es importante armonizar, como dices tú. Sí, yo creo que hay que armonizar. Yo creo que hay que mucho. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Si gana el apruebo, vamos a hacer un tremendo esfuerzo por poder instalar estos temas. Creemos que las asociaciones de consumidores son relevantes en un sistema de protección al consumidor. Tampoco estamos cerrados a de que haya un organismo que tenga facultad sancionatoria. No es que uno se oponga. Si el problema que tiene, y para explicarlo, porque mucha gente a lo mejor no lo entiende, es que el CERNAC o el organismo público existente tiene facultad para representar a los consumidores tanto individuales como colectivos y el interés difuso. Claro. Y eso le da la categoría de legitimado activo. Entonces, la contradicción que nosotros hemos puesto desde cuando se tramitó la vez pasada el proyecto de la presidenta Bachelet, donde dijimos de que el organismo público no puede tener facultad sancionatoria y además ser legitimado activo. No puede el mismo que sanciona ir a defender a la persona afectada. Eso es juez y parte. Por supuesto. Esa es la diferencia que yo tengo cuando se habla de facultad sancionatoria. Entonces le digo yo, ¿cuál es lo más relevante para el consumidor? ¿Que lo representen o que sancionen a la empresa? El consumidor lo que quiere es que lo representen. O un poquito de los dos, po. Pero seguir justicia y también tener una buena representación. Y tenemos modelos. Ahora, eso es un interesante punto para hacer una instalación en la discusión pública, que la gente entienda cuál es la importancia que tiene la sanción y cuál es la importancia que tiene también la reparación. Exacto. Y yo creo que hay un desafío bonito para las asociaciones de consumidores. Y ¿sabes qué? Yo creo que hay una buena noticia también de todo el proceso que hemos visto. La gente se interesa por la cosa pública. La gente se interesa. Yo tengo hijos de veinteañeros que andan con la Constitución en el bolsillo marcada y rayada. O sea, aquí se logró instalar que esto no era para las cúpulas y para las élites. Ahora tú le puedes decir a las personas, mira, la sanción significa esto. Esto significa inhibir. Bueno, si lo importante que tiene este proceso, que este es un proceso, la única constitución que vamos a tener, si llega a ser aprobada, como sea, es la única que ha sido hecho en un proceso democrático y participativo. Así es, pues. No fue la cocina, un club de expertos, un grupo de amigos o los que designó el presidente. O sea, eso no fue. Imagínate. Todas las constituciones en Chile fueron de ese tipo. Pero si la anterior se votó sin haberla leído. Exacto. No, y las anteriores tampoco tenían mucho que decir. Tampoco. Todas fueron hechas entre cuatro paredes. Esta es la única que tenía un debate, una discusión, una promoción para que los ciudadanos puedan opinar y leerla. Ha sido una tremenda oportunidad para la educación cívica. Sí, la gente se está interesando por el tema. Y yo creo que esto llegó para quedarse, así que yo creo que hay un campo fértil en este momento para lograr instalar cosas relevantes a las personas y en su calidad de consumidores, para que ellos sepan cuáles son
las prerrogativas a favor de ellos que pueden tener y entender cómo funciona esto. Si esto no es, además que convengamos que no es ingeniería nuclear, pues es algo que se puede entender, o sea, con un poco de diálogo social estas cosas se entienden. Creo que cuando hablamos de que una constitución habla del tema de la participación ciudadana y además democracia directa, tenemos que buscar los mecanismos para que no quede solamente en lo escrito y se transforme en una realidad. Claro que sí. Claro que sí. Porque tiene que haber los espacios para que la participación ciudadana sea de verdad, ¿eh? No sea decorativa. Hoy día la participación ciudadana es una participación decorativa. No es más que eso. Yo lo digo, participo en un montón de consejos de la sociedad civil. La verdad que es frustrante estar ahí, ¿eh? Ya antes era por ir a tomarse el café. Yo decía, pero no vengo a tomarme un café. Hoy día, como se hacen por Zoom, permanentemente se hacen a distancia, ya ni siquiera el café. Claro. Que por último uno se relaciona a la gente con la autoridad. Pero de participación ciudadana es re poco, porque no se recoge nada a veces de lo que opinan la ciudadanía, sino que simplemente la autoridad va a dar cuenta de lo que está haciendo. Oye, va a contarte sus éxitos. Aquí voy a invertir el rol y me voy a poner periodista. ¿Y tú crees, Hernán, que las nuevas autoridades tienen una voluntad de recuperar un poco el cabildeo, recuperar un poco la calle, la discusión que tú estás mencionando ahora? No he visto un avance concreto con las nuevas autoridades. Más o menos con alguna autoridad hemos tenido alguna relación, pero no es fácil. ¿Y eso es crees tú que por una inercia, un convencimiento, efecto pandemia? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Mira, yo creo que tiene que ver con la práctica política nomás. Yo creo que al final todavía no hay un cambio profundo en la acción política, cómo hacer política y estar cercana a los problemas ciudadanos. Siempre la autoridad cuando asume se aleja. Y yo también lo veo aquí que también ha sucedido un poquito. No digo que todo, yo he tenido conversaciones con algunas autoridades, pero no con todos. Realmente no es fácil. Creo que probablemente tenemos un poquito más a lo mejor puede que es la instalación del gobierno, lleva poquitos meses, todavía no está bien asentado. Puede que por eso, pero no he visto un cambio con respecto a los gobiernos pasados. O sea, es un poquito igual que los de anteriores. ¿Y eres tú de los que cree que a partir del 5 de septiembre vamos a empezar a ver este nuevo gobierno? Porque yo creo que es trascendental. O sea, mira, yo creo que el 5 de septiembre el resultado marca el giro del gobierno y el destino del gobierno. O sea, yo creo que el 5 es clave. Si no es lo mismo que gane la apruebo que gane el rechazo. Por supuesto que no. Y por lo tanto el rumbo del gobierno va a ser en el tono de lo que sucede el domingo. Qué interesante sería estar presente en esas conversaciones que seguramente se dan en La Moneda, donde plantean los escenarios. Claro, porque aquí va a ser un escenario distinto. Entonces, para cada escenario tú tienes que tener un plan. Claro que sí. ¿Cómo? Porque se supone que si gana el rechazo, pongámonos en el evento que gane el rechazo, el gobierno tiene que seguir gobernando. Claro. Y por lo tanto tiene que tener un plan. Segundo, tiene un programa de gobierno que al no tener a lo mejor una nueva constitución va a ser más dificultoso de llevar a cabo. Y en tercer lugar, tiene otra dificultad. No tiene mayorías en el Congreso. No. Aunque en los dos casos es difícil. Claro, porque está bien en el caso que gane el rechazo es más difícil. Entonces, yo creo que ahí es donde está el tema de lo que va a suceder el 5. El 5 va a ser el día de los análisis, de sacar las cuentas y saber por qué rumbo se va a ir el gobierno hasta que está recién empezando. Sí. Por lo tanto, tiene 3 años por delante, más de 3 años. Yo creo que ahí está el punto del tema político. Sí. Esperemos de que y también hay que hacer
Mira, yo tengo una opinión más allá de que uno diga, mire, aquí no hay más de dos opciones. O sea, una o dos. Son dos opciones, ¿no? O apruebo o rechazo. Si rechazo tal como dice, está escrito, no hay nueva constitución. No. O sea, yo no comparto la opinión de la gente que eran de la centroizquierda y que dicen que van a rechazar para reformar. No, si no hay reforma, no está contemplado. No. Entonces, eso uno tiene que dejarlo súper claro. O sea, ¿qué es lo que la oposición hoy día lo que ofrece? Dice, mire, no, es que yo voy a continuar el proceso y vamos a hacer una nueva constitución. ¿Pero qué constitución? ¿La que ellos quieren? Pero si ellos perdieron por un 80-20. Bueno, y no hay que olvidar el discurso que dio Andrés Chadwick en Icare cuando recibieron el gobierno respecto al trabajo que dejó la presidenta Bachelet. Claro. Ahí lo dijo todo. Claro. Ahí lo dijo todo. ¿Por qué tendría que cambiar eso? Bueno, hay mucho por delante. Yo creo que tenemos mucho, vamos a tener un país bastante convulsionado después del día lunes. Yo creo que vamos a tener muchas demostraciones de alegría y malestares. Y creo que eso es lo que nos tiene que llevar a tener a lo mejor algún punto de encuentro para poder resolver, porque nos puede llegar una espiral donde sea insolucionable. Y eso es lo que no podemos hacer. Chile ya no soporta seguir viviendo con una constitución que la verdad que ya está superada. Está superada, ya no tiene más arreglo que hacerle. Se le hizo los arreglos. Lamentablemente los arreglos que se han hecho a esta constitución han sido los que escribieron esa constitución han querido. Claro. Por el tema de todos los candados que quedaron puestos en ella. Entonces, yo creo que en el futuro hay cosas que van a ser impredecibles probablemente, no sabemos qué va a pasar, pero yo espero de que el día lunes tengamos un día de reflexiones, de sacar las cuentas, de mucha alegría, pero otros con mucha tristeza, y espero de que el chileno no quede frustrado. Aquí el problema es el desencanto que puede ocurrir después. Pero, ¿sabes qué? Mira, yo que he estado metido en el mundo del marketing y la publicidad, hay un indicador que es muy bueno para seguir, para tantear un poco el ánimo, y que es la inversión publicitaria. Yo que he conversado con muchas personas que conozco que trabajan en medio en este momento, me dicen que la cosa está parada. Y que está todo parado hasta el día 5. Si el día 5 se empiezan a abrir las llaves de la inversión publicitaria, créeme que la cosa va a empezar a navegar nuevamente. Pero Héctor, dentro de los temas que va a surgir, hay uno que no es menor. La propiedad de los medios y la democratización de los medios. Este monopolio que existe de los medios, donde los medios principales digamos, los canales de televisión son propiedad de los holding, los mayores holdings financieros y económicos del país. O sea, tenemos un control por parte del poder económico y que tienen los principales diarios, los principales canales de televisión. Eso puede continuar, ¿eso? ¿Hasta dónde? Mira, hay una opción que podría ser, digamos, manejada por ley con ciertos niveles de transparencia que podría ayudar un poco. Te voy a contar una historia. Yo cuando estaba en la gerencia general del CLIC, un día, uno lee todo, ¿cierto? Lee la competencia, leyendo al mostrador, leemos un artículo en que nos habla cómo se estaba distribuyendo la torta publicitaria del gobierno de Piñera en aquel entonces. Y que básicamente en unos canales de televisión, 2 radios y para de contar. Bueno, nosotros nos montamos en cólera, porque la verdad es que desde el punto de vista de lo que es cierta justicia, desde el punto de vista comunicacional, todos los medios tienen alguna audiencia que requiere informarse de aquellos planes del gobierno. Te estoy hablando del plan de vacunación, te estoy hablando de comunicación social pura y necesaria. De inmediato nosotros pedimos una reunión en la Moneda por Transparencia. Nos la concedían, estuvimos en la SECOM y fuimos a plantear el problema. Oye, nuestra audiencia es tan válida como la de cualquiera. Sí. Por lo tanto, ¿por qué nosotros no nos dejan fuera? ¿Cuál es la razón? No,
esto, que lo otro, que allá, qué sé yo, nos tiraron un poquito de agüita, pero 4,50 pesos, y después volvía a lo mismo. El Estado, a través de la distribución que hace, de los recursos que tiene para comunicar, puede hacer una diferencia. Y ahora, hoy día, con la posibilidad de traquear las audiencias, es re fácil, pues. Sí. ¿Cuánta audiencia tenés tú? En el entendido que está overlapeada, es decir, yo comparto con algunas personas me leen a mí, leen al Mercurio. O sea, Sí. ya. ¿Cuánto es tu audiencia? Tanto. Bueno, vales tanto en este mes, la inversión que va a caer a ti va a ser proporcional a tu audiencia, y los que tienen más audiencia agarran más, y los que tienen agarran menos. Pero ahí estaría bien servidos los medios comunitarios, estarían bien servidos los medios locales de comunidades chicas, y eso el gobierno, el Estado lo puede hacer. Sí, lo puede hacer porque Porque el Estado es el que más invierte en temas de publicidad. Y cuando bajan las vacas, el Estado sigue invirtiendo. Sí. Entonces es como para mantener cierto piso de continuidad de operaciones, sería muy positivo. Y eso se puede hacer porque existen los recursos tecnológicos para traquear las audiencias temporales. Pero en otros países han llegado mucho más lejos. No, claro. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que sea aceptable que un holding, un holding económico o un grupo de grandes empresas sean dueños de los principales canales de televisión? En otros países está prohibido que las empresas estén relacionadas con los medios de comunicación. O sea, incluso tú podrías, digamos, no operar sobre la propiedad, sino operar sobre las líneas editoriales, pues. Cómo se tienen que construir, y el accountability que tiene el comité editorial de un medio, pues. Claro. O sea, tiene que haber alguien responsable aquí, pues. O sea, nosotros en un momento planteamos, cuando se estuvo discutiendo la ley de la televisión digital, planteábamos el defensor de las audiencias, que fuera estuviera instalado en cada canal y en cada medio, principalmente los medios más masivos, de tal manera que él fuera el que recogiera la opinión de los auditores o de los televidentes, y cuáles son las líneas que según los auditores o televidentes debieran seguir el canal. Temas éticos, temas valóricos, qué es lo que tiene que ver, y que el defensor de las audiencias lo defendiera ante los editores. Y dentro de eso hay una capa que es más de base, que es el checking, que ahora ya lo vemos que se puede hacer, porque no puede ser gratuito que un medio emita una información y que la información sea falsa. Y ya sabemos que bueno, el otro día tuviste que hubo un canal que ¿cómo se llama? Pasó una imágenes y no eran de Chile, eran de otro país. Sí, eso es muy frecuente. Entonces podríamos tener una suerte de revisor permanente y que estén levantando las alertas. Claro. Porque no puede ser gratis, no puede quedar al olvido situaciones como la que tú estás describiendo. O sea, no sé, pues, esta campaña del rechazo en los primeros días, que ponía una imagen de una situación de un aluvión que no era en Chile, sí. Claro, pero aburrido de todo tipo. Las patentes eran de otro país. O sea, claro. es que no puede ser gratis, claro, no puede haber tanta desprolijidad. Claro. O sea, si de repente un distribuidor de autos se equivoca en el precio, lo obligan a que lo respete. Claro. Y aquí de este otro lado no pasa nada. Entonces, es aplicar la misma regla nomás. Bien, Héctor, ha sido un gusto estar contigo y hemos tenido una buena conversación. Este es un programa diferente, porque sí, siempre es un programa de preguntas, este más fue más de una conversación. Es como haber estado en radio. Esto es, qué maravilla es la radio. Es como la radio. Así que, amigos, amigas, sí. Hemos estado con Héctor Reyes, comunicador, periodista, bueno, también ex gerente del diario The Clinic, y hemos tenido una conversación muy importante, lo hemos hecho como siempre por nuestras redes, que son Diario La Batalla de Maipú, está también Radio El Consumidor de Pucón, las redes sociales de Conadepu que están transmitiendo en vivo, y ya hemos entregado este programa como todos los jueves. Así que, amigos, amigas, será hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Voz del Consumidor. Chao, chao. Chao.